Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Programad, malditos. En esta ocasión vamos a seguir con nuestro curso de Angular 2 y vamos a definir cuál es la estructura básica del proyecto. Una vez terminada esta estructura, vamos a ver cómo lo podemos subir a GitHub para que tengáis siempre disponible el código. Pues, sin nada más que comentar, vamos a ello. Voy a utilizar el Visual Studio Code, que es un editor de código abierto publicado por Microsoft que podemos utilizarlo tanto en Windows como en Linux como en Mac. Yo lo tengo aquí abierto y lo primero que voy a hacer va a ser ir al icono del fichero y abrir una carpeta. Selecciono abrir carpeta y busco la carpeta sobre la que quiero trabajar. Podemos ver en esta carpeta toda la estructura de ficheros que trae con sí un proyecto con Angular 2. Colgando del RAID tenemos todos los ficheros de configuración indispensables para el funcionamiento correcto de Angular 2. Entre ellos, digamos que los fundamentales y que tenemos que tener disponibles serán el package JSON, que le va a indicar a Node cómo tiene que proceder, desde cómo se descarga y se ejecutan el servidor hasta cuáles son las dependencias funcionales que tenemos en nuestro proyecto. Este fichero es leído cuando hacemos npm install para descargar las dependencias y npm start ejecuta este comando que vemos aquí, que lo que hace es que ejecuta el servidor Lite. Adicionalmente, tenemos nuestro fichero tsconfig.json, que es el fichero de configuración de TypeScript. Este fichero de configuración le indica al compilador de TypeScript cómo queremos generar el código JavaScript originado por TypeScript. Vemos que el destino es ECMAScript 5 y que utiliza el módulo CommonJS. Adicionalmente, también tenemos el systemjs.config.js. Este fichero representa una función global para la ejecución correcta del proyecto. Por norma general no tendremos que trabajar con él, pero es conveniente que seamos conscientes que es fundamental para el correcto funcionamiento del proyecto. Y por último, en cuanto a los ficheros esenciales con los que tenemos que trabajar, tenemos el styles.css, que es la hoja de estilos predeterminada que va a ser cargada. Esta sí que la podemos cambiar el nombre o podemos hacer con ella lo que queremos. Y el index.html, que es la página de inicio de nuestro proyecto con Angular. Vemos que es un HTML completamente normal que referencia el styles.css y además de eso lo que hace es que carga los ficheros de script necesarios para la ejecución del proyecto de Angular 2 y por último ejecuta este system import app, donde lo que hace es que carga toda la ejecución de la aplicación con Angular. Y por último vemos que en el body hemos creado una etiqueta llamada myapp que lo que va a hacer va a ser renderizar el contenido de la aplicación. Una vez visto estos ficheros principales, que como digo, por norma general no vamos a tener que tocar de momento, la carpeta fundamental es la carpeta app. En la carpeta app es donde se ubica todo el contenido con el que vamos trabajando en Angular. Por defecto tendremos los ficheros de tipo TypeScript, los ficheros .ts, que son los ficheros de nuestro código con los que nosotros trabajaremos, y los ficheros .js, que son los ficheros generados por el compilador cada vez que hacemos una ejecución de Angular. Como este proyecto lo ejecutamos en el vídeo anterior, se nos ha generado el fichero main.js que corresponde a main.ts, el fichero appmodule.js que corresponde a appmodule.ts y el fichero appcomponent.js que corresponde a appcomponent.ts. Ahora estudiaremos qué es lo que hace cada uno de estos ficheros en profundidad, pero antes de ello
Yo lo que pretendo es cambiar la estructura de los directorios que van dentro de app para tener claramente separados lo que son componentes, de lo que son directivas, etcétera. De tal forma que me voy a crear una serie de carpetas en el proyecto. La primera carpeta que me voy a crear va a ser la carpeta component. En esta carpeta component iré ubicando todos los componentes de la aplicación. Los componentes podemos decir que son como controladores dentro del patrón MVC. Son los que son invocados cada vez que se va a realizar algo y son los que devuelven información hacia la vista. Además de la carpeta component, me voy a agregar una nueva carpeta que va a ser la carpeta directivas. En esta carpeta directivas vamos a ir cargando directivas que van a ser utilizadas por nuestros componentes a la hora de renderizar o modificar el contenido de las aplicaciones. Adicionalmente, creamos una nueva carpeta que la vamos a llamar pipes, que va a contener el conjunto de pipes que vamos a utilizar en la aplicación. Los pipes se pueden utilizar, por ejemplo, para modificar el aspecto de las vistas en función de determinadas condiciones. Por otro lado, me voy a crear la carpeta clases, donde voy a ubicar todo lo que sería el modelo de nuestra aplicación, todas las clases que vayamos creando las voy a ubicar aquí. Y adicionalmente voy a crear el componente services. En los services vamos a ir definiendo todos los servicios que vayamos a utilizar en la aplicación. Estos servicios nos permitirán acceder a datos de diferentes formas, o bien conectando con un API REST o cargando un fichero local, etc. Bien, una vez modificada esta estructura, como de momento lo único que tenemos es un pequeño component, vamos a ir a la carpeta component y vamos a crear una subcarpeta. Lo que solemos hacer es crearnos un directorio por componente y ahí dentro ubicaremos todos los ficheros necesarios para el componente. De tal forma que el primer componente que tenemos es el componente main. Lo vamos a crear aquí y en este momento lo que voy a hacer va a ser mover los ficheros de app component a main. En principio, con que moviésemos solamente el fichero .ts sería más que suficiente, dado que cuando compilásemos, automáticamente él generaría el resto de los ficheros, pero dejaríamos un poco de basura fuera de su sitio y como lo que queremos es tenerlo lo mejor organizado posible, pues me parece mejor moverlos todos y ya está. Bien, tenemos el componente main. Ahora, una vez que hemos cambiado la estructura de la aplicación, lo que tenemos que hacer es modificar los ficheros principales. Los ficheros principales son dos. Tenemos por un lado el main.ts, donde se definen todas las importaciones que vamos a realizar en nuestra aplicación. En este caso, por defecto siempre se incorporan dos importaciones, que son el Platform Browser Dynamic, que es el que permite la carga del navegador, y por otro lado el app module, que es el que permite cargar el fichero app module, que es el que se va a encargar de gestionar qué es lo que carga y cómo se carga nuestra aplicación. Vemos que a continuación le dice que el Platform Browser Dynamic le asigna el Bootstrap Module. El Bootstrap Module es el módulo de inicio que carga app module. Y a continuación vamos a ver qué llevamos en el appmodule.ts. Vemos en el appmodule.ts que está incorporando la directiva ngModule y le indica desde dónde viene esta instrucción, lo que le dice: impórtame el módulo llamado ngModule de @AngularCore. Este módulo está definido en
la especificación de Angular y lo tenemos aquí en los node módulos. Aquí en los node módulos vemos que tenemos el @angular y dentro del @angular tenemos el core. Y dentro del core tenemos aquí el index.ts con toda la información que requiere. Adicionalmente también necesitamos el browser module, que es el que agrega las funcionalidades de navegación, ¿vale? El Platform Browser, que lo irá de Platform Browser, y vemos aquí, por último, que tenemos el app component que nos está dando un error. Este error viene porque nosotros hemos desplazado el contenido del RAID, del app RAID, al directorio component main. ¿Qué ocurre? Está yendo a buscar al mismo directorio este fichero y no lo encuentra. Que tenemos que hacer una pequeña modificación y decirle que queremos ir a component. Y una vez que estamos en component queremos ir a main. Y vemos cómo efectivamente ya nos ha dejado de dar error. Y por último, siempre tenemos que definir el contenido del módulo. En el contenido del módulo vemos que utilizamos la instrucción @ngmodule, donde tenemos de momento 3 entradas, que son las importaciones, vemos que importa el browser module, las declaraciones, vemos que está declarando el app component y el bootstrap, y le está indicando que queremos trabajar que el arranque lo haga a través del app component. Y luego, una vez terminado esto, siempre todos los módulos TS que vayamos generando siempre tienen que terminar con la exportación de la clase. Una vez configurado esto y que está funcionando correctamente, lo siguiente que vamos a hacer va a ser modificar un poquito el app component para que veamos cómo se comporta. Accedemos al app component TS y lo mismo. Estamos haciendo una importación, la importación de component, que viene de Angular Core, que es el que permite la definición de componentes. A continuación se define el componente y en el componente vemos que define una entrada llamada selector, que si vamos al index HTML nos encontramos que el selector está aquí en MyApp. ¿Esto qué significa? Que las instrucciones que nosotros incorporemos dentro del componente van a reemplazar el contenido de la etiqueta MyApp, de tal forma que dentro de MyApp lo que va a poner siempre va a ser un template que va a ser h1 hello name. Este template lo voy a cambiar un poco. Y vemos que ahora el template lo que va a hacer es cambiar el texto, ya no va a aparecer el hello que aparecía antes, hello Angular, sino ahora va a poner hola y bienvenido a Angular. Esta instrucción que vemos que está encerrada entre llaves, lo que va a hacer es sustituir el contenido de esta variable por su valor, de tal forma que vemos que al exportar la clase app_component está definiendo que el nombre es Angular. Y vamos a cambiar este texto. Aquí dentro de este template podría incorporar tantas instrucciones como quisiera. Vemos que aquí vamos a ponerle un h2 y le voy a decir y aquí puedo renderizar todo el HTML que deseo. Más adelante veremos cómo ese template también puede ser una URL y que cargue el contenido en un HTML aparte, que será bastante más óptimo que lo que estamos haciendo en la actualidad. Una vez realizado esto, vamos a guardar todos los ficheros, vamos a volver a irnos al terminal y vamos a volver a ejecutar el comando npm start. Una vez que vuelvo a ejecutar el comando npm start, va a recompilarlo todo y vemos que efectivamente ya lo ha cargado. Hola, bienvenido, programas malditos, mi primer componente. Podemos sacar la consola y podemos ver el contenido del HTML. Vemos efectivamente que aquí está el ngMyApp versión tal y dentro está todo el contenido HTML
que yo he definido. Podemos ver la consola para averiguar si tenemos algún tipo de error. Vemos que en la actualidad no hay ninguno. Una vez que hemos creado este componente, yo lo que voy a hacer va a ser subirlo todo a GitHub. Cada parte del curso lo voy a subir a un microproyecto en GitHub para que se pueda ir descargando. Adicionalmente, finalmente se publicará el proyecto completo. De tal forma que lo primero que voy a hacer va a ser irme a GitHub, a la cuenta de programas malditos. Estamos situados en la cuenta y voy a crear un nuevo repositorio. Este repositorio lo vamos a llamar lista compra estructura proyecto. Entonces, lista compra estructura proyecto va a ser el nombre de nuestro repositorio. Lo vamos a hacer público. Lo creamos y una vez creado tenemos que inicializar el repositorio. Dado que el proyecto nos lo hemos descargado directamente desde Git, vamos a parar el servidor. Dado que el proyecto nos lo hemos descargado directamente desde Git, este ya está sincronizado con otro GitHub, de tal forma que no podría agregarle este nuevo. ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar la estructura. Para borrar una estructura, la forma más rápida, es decir, para desvincular un proyecto de Git, la forma más rápida es eliminar el directorio .git que está dentro. Una vez que hayamos eliminado el directorio .git, lo vamos a hacer con el forzoso para que no nos pregunte por cada fichero. Ya este proyecto no está vinculado en Git. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es crear la inicialización del proyecto. Podemos ver aquí en GitHub que según creamos un proyecto, nos da siempre las indicaciones para agregar código a este proyecto. Podemos copiarlo todo. Antes de copiarlo y ejecutarlo, vamos a explicar un poco de lo que hace. Este eco de aquí lo que está haciendo es escribir el texto en el fichero readme.md que se va a poder acceder directamente desde GitHub. A continuación, el git-init lo que hace es inicializar un proyecto en Git directamente con este proyecto. Luego añade a Git el fichero readme.md que hemos creado hace un momento. Luego hace el primer commit. Git commit -m first commit lo que está haciendo es añadir el primer commit y le está poniendo como texto first commit. Y luego hace el git remote add, que lo que hace este git remote add origin le indica cuál es la URL remota para subir los ficheros. Y por último hace un push que lo que va a hacer es nos va a permitir subir todos los ficheros directamente a Git. Vale. Yo esto lo que suelo hacer es que me lo copio entero y lo pego. Una vez que lo he pegado, ya está subido. Podemos comprobar efectivamente que ya tenemos aquí el contenido que viene por defecto es el que viene en el Quick Start. Podríamos haber borrado el readme.md para que no pusiese toda esta información. ¿Vale? Y ya está sincronizado. Pero vemos que el único que hay dentro es realmente el readme.md, porque es lo único que hemos añadido. Una vez que lo he sincronizado con el proyecto de GitHub, lo que voy a hacer va a ser hacer el commit desde el Visual Studio Code y hacer el push desde Visual Studio Code. Vemos que los iconitos de la izquierda, el tercero es el iconito de Git. Accedemos aquí, ponemos el título que queremos poner y le damos a aceptar.
vemos que allá nos dice que no hay cambios. Esto ya está hecho el commit en local. Como lo queremos hacer el commit en remoto para que aparezca en GitHub, me voy a los puntitos y voy a hacer un push. El push lo que hace es que sube lo que esté pendiente de subir al remote, es decir, en este caso a GitHub. Si quisiera descargarme la última versión, podría hacer un pull. Siempre debería hacer un pull antes de hacer un push. Bien, y podemos comprobar que efectivamente ya está el proyecto completo subido a GitHub con toda la estructura que nosotros hemos definido, el component main, etc. Según vayamos subiendo o creando contenidos en otros directorios, los irá subiendo exactamente igual. Y bien, esto ha sido todo con este segundo vídeo del curso. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido de utilidad. Un saludo y hasta la próxima.